A ver, ¿qué pasa cuando todo parece ir en nuestra contra? ¿Puede una perspectiva bíblica cambiar, de verdad, cómo vemos los momentos más duros? Vamos a explorar esto con una historia increíble, la de un hombre al que intentaron callar por sus creencias, y lo que pasó después fue algo que nadie esperaba. Ok, vámonos a la Inglaterra del siglo XVII. Ahí conocemos a John Bunyan. Él era un pastor independiente y su forma de predicar, muy directa, muy bíblica, se volvió súper popular, tanto que la iglesia oficial de la época empezó a verlo como, bueno, como una amenaza. La cosa se puso tan tensa que el gobierno, digamos que presionado por la iglesia, sacó una ley hecha casi a la medida para detenerlo. La ley decía, nadie puede predicar a más de 5 personas si no tiene una licencia oficial. Y adivinen qué, a Bunyan, claro, se la negaron. ¿Pero creían que eso lo iba a detener? Para nada. Bunyan siguió predicando, así que lo metieron a la cárcel. ¿Y qué hizo? Pues, predicaba desde su celda a la gente que se juntaba afuera. O sea, la situación fue escalando y escalando hasta que las autoridades, ya desesperadas por callarlo, lo mandaron a una celda de aislamiento. Completamente solo. Y aquí viene lo más fuerte. Le ofrecieron un trato. Te dejamos libre, pero te callas. Su respuesta fue de verdad legendaria. Dijo, si me liberan hoy, mañana estaré predicando. ¿Qué tal? Esa frase lo dice todo, ¿no? Para él su llamado era simplemente más grande que su propia libertad. Y bueno, viéndolo desde afuera, esto era el fin. Se acabó, un predicador sin gente a quien predicar, una voz totalmente silenciada, su ministerio pues parecía destruido por completo. Pero, ¿de verdad era el final? Y aquí es donde la historia da un giro increíble. Porque ese final, que parecía tan definitivo, fue en realidad el comienzo de algo mucho más grande. Ese aislamiento, esa soledad forzada, se convirtió irónicamente en el momento más productivo de toda su vida. Ahí, en esa celda, sin nada más que tiempo y sus pensamientos, Bunyan empezó a escribir. Y lo que escribió fue una obra maestra, El progreso del peregrino. Es básicamente una alegoría, una historia simbólica sobre el viaje de la vida de un creyente, con todas sus luchas, sus pruebas, pero siempre con la mirada puesta en esa meta final. El impacto de este libro fue, bueno, es difícil de exagerar. Hablamos de millones de personas. Se convirtió en uno de los libros más vendidos de la historia. De hecho, en su tiempo solo la Biblia lo superaba en ventas. Imagínense, el mensaje que él predicaba llegó mucho, pero mucho más lejos a través de esas páginas de lo que jamás habría llegado desde su iglesia. Entonces, aquí está la clave de todo. Lo que parecía su peor momento, su mayor fracaso, el que lo callaran por completo, se convirtió en la razón de su legado más importante. Es un recordatorio increíble de que las cosas no siempre son lo que parecen, ¿verdad? Y esta idea de que la adversidad puede tener un propósito no es algo nuevo, para nada. De hecho, tiene sus raíces bien profundas en la Biblia. Así que dejemos por un momento a Bunyan y vayamos a la fuente de este principio, la historia del apóstol Pablo. Pablo, escribiendo también desde una cárcel, no suena para nada desesperado. Todo lo contrario, miren lo que dice. Quiero que sepan, hermanos, que mis circunstancias han resultado para el mayor progreso del Evangelio. O sea, él veía sus propias cadenas como una oportunidad. Es una forma de pensar totalmente distinta a la que uno esperaría, ¿no creen? Y ojo, no se trataba solo de tener una buena actitud. Esto tuvo resultados reales, súper concretos. Gracias a que él estaba preso, el Evangelio llegó a toda la guardia pretoriana, los soldados de élite de Roma. Otros creyentes, al ver su valentía, se animaron a hablar sin miedo. El mensaje llegó hasta la casa del mismísimo César. En pocas palabras, sus cadenas estaban en realidad rompiendo otras cadenas espirituales. Ok, entonces, ¿qué podemos sacar en claro de estas dos historias, la de Bunyan y la de Pablo? Pues, todo se resume en una idea central que de verdad puede cambiar nuestra perspectiva sobre los problemas. Y la idea es esta. Las adversidades que enfrentamos en la vida no siempre vienen con una explicación clara, pero siempre vienen con un propósito. Desde esta perspectiva,
Nada es al azar. Aunque en el momento no entendamos el porqué de las cosas, siempre hay un para qué más grande detrás. Y esto, claro, nos obliga a cambiar la pregunta que nos hacemos. La pregunta más común es, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero la pregunta con propósito es muy distinta. Dios, ¿de qué manera quieres ser glorificado a través de esto? ¿Ven la diferencia? El enfoque cambia por completo. Y aquí hay algo fascinante. La forma en que una persona responde a la dificultad no solo le afecta a ella, no, crea una especie de efecto dominó, un impacto que se extiende a todos los que están mirando. Funciona como una reacción en cadena. Fíjense, una actitud firme en medio del problema inspira y da valor a los que observan, y eso, a su vez, fortalece la fe de toda la comunidad. Es exactamente lo que pasó con Pablo. Su valentía en la cárcel contagió a los demás. Pero atención, este es un punto súper importante. La dificultad por sí misma no es lo que importa. Es Cristo dentro de esa dificultad lo que provoca que el Evangelio avance. La adversidad se convierte entonces en el escenario perfecto para que la fe de una persona realmente brille y muestre su poder. Y ya para ir cerrando, quiero compartir una metáfora, un pequeño poema que creo que resume todo esto de una forma brillante. Nos ayuda a entender cuál es nuestro papel en medio de todo lo que nos pasa en la vida. El poema dice algo así: un barco se dirige al este y otro al oeste, con los mismos vientos que soplan. Piénsenlo, los vientos son las circunstancias de la vida, ¿no? A veces buenas, a veces malas, pero soplan para todos. Nadie se salva de los vientos. Pero aquí viene la clave. El poema sigue. Es la posición de las velas y no los vendavales lo que nos dice hacia dónde vamos. Ahí está. No es el viento lo que decide nuestro destino, sino cómo ajustamos nuestras velas para usar ese viento. Entonces, la cosa queda así de clara. Los vientos son nuestras circunstancias. Esas no las podemos controlar. ¿Pero las velas? Las velas son nuestra respuesta, nuestra actitud, y eso sí lo podemos controlar. Ahí es donde está el verdadero poder para decidir nuestro rumbo. Así que, la reflexión final es esta. Los vientos de las circunstancias son los mismos para todos. La gran pregunta no es ¿qué tan fuerte sopla el viento?, sino ¿hacia dónde están orientadas nuestras velas? ¿Cómo estamos respondiendo a lo que nos pasa, para que nos lleve hacia ese propósito más grande?